Entonces vamos a hablar de este tema hoy, llamados a dar buenos frutos. Y lo primero que quiero hacer en esta mañana es compartirle de dónde nace esta enseñanza. Todo siempre cuando uno va a predicar, uno tiene una fuente de inspiración. Y esta fuente de inspiración fue un desayuno, ¿verdad? No soy bueno para cocinar, no me gusta, no soy el mayor cocinero del mundo. Entonces mi esposa decidió negociar conmigo y me dijo, yo voy a hacer el desayuno y tú vas a hacer el jugo de naranja. ¿A cuántos les ha tocado hacer alguna vez el jugo de naranja? ¿Sí? ¿A cuántos? Muy bien. Entonces me tocó esa mañana. Entonces fui a donde están las naranjas y como que empecé a buscar, a seleccionar y escogí una en particular que me llamó la atención. Era la naranja sobre la que yo tenía mucha expectativa. Tenía un profundo sueño de que ella me produjera mucho jugo. Entonces, como era la naranja que yo había escogido de primero, fue la primera que partí. Y cuando la puse en el exprimidor, pues me llevé una sorpresa. No dio el jugo que yo esperaba. Y la verdad, me frustró. No sé a cuántos les ha pasado que cuando uno compra algo y de pronto no le da lo que uno quiere, uno empieza a decir, pero yo sabía que eso no era tan bueno como me decían. Y ahí empecé como a quejarme de la naranja y del vendedor de naranjas. Y luego entonces tomé la siguiente, ahí como por descarte, y era una naranjita más pequeña, pero esa naranjita me sorprendió. Cuando la puse en el exprimidor y dio un jugo impresionante, o sea, el zumo que soltó era el doble o el triple de la naranjota que yo había escogido. Y en ese instante el Espíritu Santo me dijo, ¿y qué tal si tú piensas por un momento? Y es lo que quiero que usted y yo hagamos en este momento. Pensemos por un momento que somos naranjas. ¿Listo? ¿Ya se imaginó que es una naranja? Entonces el Señor va a hacer el jugo de naranja y Él tiene una expectativa con cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿qué tanto zumo estamos dando? Y fue la pregunta que el Espíritu Santo me hizo y de ahí nace esta enseñanza. Y mientras pensaba en eso, vino este pasaje, Juan 15, 16. Dice el Señor Jesús, no me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. Y los he destinado para que se pongan en camino y den fruto abundante y duradero. Y esto me hizo entender algo. Dios tiene una expectativa con nosotros. Así como cuando yo fui a buscar en el grupo de naranjas y me saqué la más grande, porque tenía una expectativa con ella, Dios tiene una expectativa con nosotros. Que nuestra vida sea una vida para darle fruto abundante y duradero. ¿Qué tal si levanta su mano y lo dice conmigo? Dios quiere que yo dé fruto abundante y duradero. ¿Cómo es el fruto? Abundante y duradero. Ahora, no solamente lo dijo el Señor Jesús. Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 10, nos lo dijo también. Dice, para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios. Entonces, lo primero que necesitamos tener claro es que Dios tiene expectativa de fruto. Dios quiere que mi vida sea una vida fructífera, productiva, que demos fruto abundante y duradero. O sea, tiene que ser mucho y que perdure a lo largo del tiempo. O sea, el fruto de nosotros es algo que Dios va a usar para bendecir a nuestras generaciones. En Éxodo 24:5 el Señor dice que el pecado de los padres afecta hasta la tercera y la cuarta generación, ¿cierto? Entonces ahí vemos que el fruto, a veces cuando no tenemos al Señor, afecta de manera negativa a nuestras generaciones. Pero también dice la palabra que cuando damos buen fruto, ese fruto afecta a 1000 generaciones. Por eso el fruto debe ser abundante y duradero. El fruto es el producto de algo. En el caso de biología, el fruto es el producto que dan los árboles y los arbustos. Un árbol de mandarina nos va a dar mandarinas. Un árbol de manzana nos va a dar manzanas. Un árbol de aguacate nos va a dar aguacates. Un árbol de pera nos va a dar peras. Desde la perspectiva bíblica, el fruto en nuestra vida es todo lo que nosotros producimos a lo largo de los años que el Señor nos regale. Sean 70, sean 80, sean 60. La Biblia dice que los más fuertes llegan a 70 y el regalo es el 80. Así que nosotros creemos que Dios nos va a dar 100. Pero Dios espera que esos 100 sean 100 años productivos, de fruto verdadero, de fruto duradero y de fruto abundante. Hace unos años atrás escuchaba a un gran predicador y él decía que el sitio más rico de la tierra se llama el cementerio.
¿Por qué el cementerio es el lugar más rico de la tierra? Porque mucha gente no entendió esto de llamados a dar fruto abundante y verdadero. Y entonces cuando los entierran, entierran con ellos todo el fruto que no dieron. El fruto se perdió. Y eso no puede pasarnos a nosotros. Independiente de la edad que tengamos en este momento, lo que el Señor nos regale de aquí hacia adelante, ¿vamos a qué? A exprimirnos. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos saque hasta la última gota de ese zumo para darle esa bendición a la tierra de que podamos reproducir lo que Dios nos ha dado. Ahora, quiero compartirle un par de pasajes donde Jesús nos habla acerca del fruto y nos da unas enseñanzas muy interesantes. El primero de ellos es en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. ¿Qué dice este pasaje? Dice, guárdense de los falsos maestros o de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y lo primero que quiero resaltar de este pasaje y que tenemos que guardar en nuestro corazón es que fuimos creados por Dios para dar fruto. No fuimos creados para ser infértiles. Dios puso semilla. ¿Qué es lo más maravilloso de la creación? Cuando uno lee con detenimiento Génesis capítulo 1, uno se da cuenta que Dios a lo que creó le dio semilla para que se siga reproduciendo. El milagro creativo de Dios de hacer todas las cosas fue una sola vez. Pero luego le dio a cada cosa creada la capacidad de ¿qué? De reproducirse, de replicarse, de dar fruto. Y eso nos incluye a nosotros. Génesis 1:26 es maravilloso porque dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, lo que nos permite ver que Dios es un Dios de fruto. Y nosotros estamos llamados también a dar fruto como el Señor. Entonces, mire lo que dice Génesis 1:28. Dice, luego Dios los bendijo. ¿A quién? A Adán y a Eva. Con las siguientes palabras, sean fructíferos. Mire al de al lado así de lejito y dígale, sé fructífero. ¿Sí? Sé fructífero. Señálelo, dígale, sí, tú, sé fructífero. Porque Dios quiere que seamos fructíferos. ¿Qué más nos enseña este pasaje de Mateo capítulo 7? Que el fruto es lo que demuestra quiénes somos de verdad. ¿Queremos conocer a alguien? Revísele el fruto. Véale el resultado de lo que él hace. Como empleado, entonces yo voy a dar un fruto y mi jefe va a poder saber a través de mi trabajo quién soy yo. Mi familia, a través de lo que yo hago con ellos, ellos van a poder ver quién soy yo como papá. Por los frutos nos conocerán. Nos podemos vestir de ovejas. Jesús les dijo, guárdense de los falsos profetas. O sea, hay gente que te habla y te habla la palabra y te habla la palabra y te habla la palabra y te hablan la palabra y te hablan la palabra. Pero en realidad son ¿qué? Lobos vestidos de oveja. Somos especialistas a través de lo que hablamos de camuflar lo que en realidad somos. Somos expertos en colocarnos ¿qué? Disfraces. Y podemos imitar. Ayer mi hija se puso un disfraz por allá que le tenemos para los cumpleaños de Frozen. Ella se puso el disfraz de Frozen y cantó como Frozen, libre soy, ¿cierto? Pero cuando ella se quitó el disfraz, volvió a ser quien en realidad ella es. No era Frozen, era Sofía. Y así nos pasa a nosotros. Podemos hablar, pero en realidad el fruto es lo que va a demostrar quiénes somos. El fruto siempre nos dejará en evidencia. Lo tercero que quiero resaltar de este pasaje, podemos producir fruto bueno o fruto malo. Dios nos dio la capacidad de reproducirnos. Dios nos dio la capacidad, colocó semillas para que demos frutos. Pero el fruto yo lo puedo hacer bueno o el fruto yo lo puedo hacer malo. Y aquí es importante entonces tener algo presente. Para poder dar buen fruto necesitamos ser sanos en el corazón.
La sanidad es importante. Dice, el árbol podrido no dará buenos frutos. Un corazón dañado, una vida dañada, no puede dar buenos frutos. Por eso es muy importante que trabajemos nuestra sanidad, sanidad espiritual, sanidad emocional, sanidad sexual, sanidad mental, sanidad física, sanidad financiera. Si nosotros no trabajamos la sanidad en la vida, nosotros somos el árbol. Cuando Jesús está hablando, dice, el árbol bueno no dará frutos malos, está diciendo, tú eres el árbol. Jesús es la vid, nosotros somos las ramas. Entonces yo debo entender eso. Si mi corazón no está sano, yo no podré dar buenos frutos. Si mi mente no está sana, no podré dar buenos frutos. Yo estuve 4 años en una iglesia empezando mi vida cristiana y no daba fruto. No producía absolutamente nada porque no había sanidad. Mi manera de pensar no se había renovado. Mi manera de vivir no había cambiado. No me había despojado de las ramas infructuosas. Por eso es muy importante que como árboles o con ese símil que el Señor hace, nosotros estemos en permanente, constantemente limpieza de las plagas. No sé a cuántos de ustedes les gusta aquí la jardinería. ¿Cuántos son apasionados por los árboles, por las maticas? No sé a cuántos les gusta, a ver, a cuántos les, de verdad, a mí no. No estoy identificado con usted. Pero sí he visto, por ejemplo, en mi casa hay una persona que nos ayuda y ella ama. Ahora que se fue de vacaciones, las pobres matas estaban así todas. Pero llegó ella y las maticas otra vez, ¿qué? Reverdecieron. Y ella está pendiente de que no les caiga la plaga, les limpia la hojita, está pendiente de lo que hay que echarle. Y lo mismo deberíamos hacer nosotros con nuestra propia vida. ¿Estamos pendientes de las plagas? El año pasado me llevé muchas sorpresas. Digamos, tuve la oportunidad de conversar con personas que me decían, hace 2 años estoy bravo con fulanito de tal. Yo, 2 años uno bravo con alguien. Y no le estoy hablando de alguien que conoció al Señor ayer. Le estoy hablando de personas que llevan años de caminar con el Señor. Pero no han entendido que el resentimiento y la amargura es la peor plaga que puede dañar el fruto de tu corazón. ¿Quién es el responsable de eliminar la plaga? Yo soy responsable de eliminar esas plagas. ¿Cómo se eliminan las plagas? O en este caso esta plaga, a través del perdón. Entonces, tenga presente, fui creado para dar fruto. El fruto muestra quién soy yo. El fruto puede ser bueno o puede ser malo y yo debo cuidar el árbol. La sanidad es muy importante. Otro pasaje que nos habla el Señor del fruto, Mateo 13, 3 al 9, dice, escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda. En Juan 15:8 el Señor dijo, cuando producen mucho fruto, demuestran que son verdaderamente mis discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. 2 cosas más que podemos aprender de estos pasajes. Hay gente fructífera y hay gente infértil. Para Dios, ¿no? Para las cosas de Dios. Hay gente que va a dar mucho fruto para la gloria de Dios y esa gente va a demostrar que verdaderamente es discípulo. El discípulo no se mide porque yo diga soy cristiano y voy a una iglesia. Eso hace parte de lo que es nuestra esencia como cristianos. Pero el verdadero cristiano se va a medir ¿por qué? Por el fruto. Porque Jesús dijo, por los frutos los conocerán. O sea, tú sales de vacaciones y en las vacaciones tú tienes que seguir demostrando que eres ¿qué? Cristiano. Tú estás en el colegio, en la universidad y ahí tienes que mostrar a través de tu fruto que eres un hijo de Dios.
Es imposible ocultar los frutos de un árbol, pero también es imposible ocultar la ausencia del mismo. ¿Recuerdan el pasaje de Jesús y la higuera? Que Jesús llegó, iba caminando, era temprano en la mañana, le dio hambre y vio un árbol de higuera frondoso, verde. Y Jesús se acercó y levantó la rama y encontró que no había absolutamente fruto. Y era el tiempo para que esa higuera diera fruto. Pero ¿cómo estaba la higuera? Seca. Ahora Jesús simplemente lo que hizo fue declarar en lo espiritual lo que naturalmente estaba pasando. Jesús ordenó que la higuera se secara, la maldijo, ¿verdad? Pero ya era una cosa que estaba ahí seca, no estaba produciendo absolutamente nada. Y lo mismo pasa en nuestra vida. No podemos darnos el lujo de que en este tiempo que hay que dar fruto, yo creo que si hay un tiempo en donde hay que dar fruto es ahora. Es que estoy esperando para prepararme, es que déjeme dar un poquito más. No, este no es el tiempo de las excusas. La higuera puso mucha excusa y la higuera se secó. Entonces no podemos ocultar los frutos del árbol, pero tampoco se puede ocultar la ausencia de ellos. Es evidente, se va a dar cuenta. Puede tener el follaje más lindo, usted puede hablar como cristiano y puede tener el argot cristiano, la jerga cristiana, puede decir todo, puede venir a la iglesia, pero los frutos demostrarán quiénes somos. Otra cosa que nos enseña aquí Jesús es que el fruto puede ser 30, 60 o al 100%. La pregunta es, ¿a qué porcentaje estás tú hoy y en qué porcentaje quieres estar? ¿Estás al 30? Maravilloso, estás dando fruto. ¿Pero será lo que Dios quiere? ¿Cuánto será el porcentaje que creen ustedes Dios quiere que nosotros demos fruto? Pero hay unos que no están convencidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto creen que Dios quiere que demos fruto? 100. Fruto al 100. ¿Cuánto dio Jesús? 100. Si Él pudiera dar 200, diríamos dio 200. Si dijéramos 500, pues siempre nos quedaremos cortos. Pero Jesús lo dio todo. ¿Por qué tuvo autoridad en la cruz para decir consumado es? ¿Qué significan esas palabras? Cuando uno las estudia dice, todo fue hecho. Todo lo que mi Padre me pidió que yo hiciera, lo di. Por eso Jesús lo entregó todo. ¿Por qué estamos tú y yo aquí hoy? Porque Jesús lo dio todo. No pienses en ti ahora. Recuerda que el fruto debe ser ¿qué? Abundante y duradero. No pienses solo en ti. Si yo doy todo de mí, ¿qué va a pasar con mis generaciones? Van a poder decir, no, por allá mi bisabuelo, mi tatarabuelo, eso lo dio todo. Y hoy yo conozco del Señor por lo que Él hizo. ¿Por qué hoy somos cristianos? Por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque Él lo entregó todo. Ahora te preguntarás, bueno, entiendo que el fruto debe ser abundante y verdadero y duradero. Abundante, duradero y que debe ser buen fruto, no mal fruto. ¿Cierto? Esas tres verdades están claras. Bueno, abundante y duradero. ¿Pero en qué debo dar fruto? 4 cosas o 4 áreas de nuestra vida en las que yo creo que debemos dar fruto. Fruto del carácter. El carácter es la esencia de lo que yo soy. El carácter me acompaña a donde yo quiera que vaya. Ese no me va a abandonar. Por eso debemos aprender a dar ¿qué? Fruto en nuestro carácter, en las diferentes circunstancias de la vida, en los diferentes desafíos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, fuera de la iglesia, en el parque, haciendo ejercicio, en el gimnasio. Mi carácter, que es la manera como yo actúo, reflexiono, pienso, hago, debería mostrar el carácter de Cristo. En eso debería yo dar fruto. En la manera como me relaciono, cómo respondo, cómo hago, cómo actúo, opero. Gálatas 5, 22 al 23 nos dice cómo es el carácter de Cristo. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, primer punto, mi carácter estará dando fruto. Por los frutos los conocerán. Tengo gozo. En medio de la pandemia he aprendido a tener gozo. En medio de la escasez he aprendido a tener gozo. En medio de la dificultad he tenido paz. He podido dormir en paz o me levanto todavía.
entonces me faltará dar fruto. Pero debo trabajar para que el fruto sea ¿qué? Duradero y abundante y bueno, buen fruto. ¿En qué más debemos dar fruto? Fruto espiritual, lógicamente. Hay que dar fruto espiritual. Hebreos 5:11 al 14 dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros, en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Enero es un mes muy particular. A mí me gusta enero porque, bueno, viene todo lo nuevo, la visión, etcétera, etcétera. Pero uno también en enero se da cuenta de quienes pudieron pasar el filtro de diciembre. En la iglesia uno, no sé, yo ya como que he aprendido, en enero digo, aguantó, bien, perseveró. La Biblia dice que los que perseveran son los que alcanzan el galardón. Decía esta mañana el devocional en Hebreos 10. Y entonces dice que por los frutos los conocerán. Yo diría, por Facebook los conocerán. Facebook nos permite ver los frutos. Entonces hay gente que no piensa y monta todo lo que hacen. Y este año me llevé, o a finales de año, del año pasado, me llevé una sorpresa porque vi a unas personas que llevan años celebrando el 31 de diciembre. Y pusieron, y usted los veía ya. Yo decía, son torpes espiritualmente. Parece que no escuchan. Son hace años creyentes y deberían estar, ¿qué? Enseñando. Y dije, ya tengo tarea en enero, me toca llamarlo, sentarlo y decirle, mire, toca volver a los rudimentos básicos, ¿sí? Volver a lo básico. El que ama al mundo no puede decir que el amor del Padre está en él. El que ama al mundo no puede decir que ama a Dios, o amas a Dios o amas al mundo. Eso es básico, eso es lo inicial. Y hay gente que debería estar enseñando, pero toca volver ¿a qué? A lo básico. El fruto espiritual se mide en nuestro estilo de vida con algo que se llama santidad. Santidad significa apartarse para Dios. Entender que mi boca es para Dios, mis ojos son de Dios, mis manos son de Dios, mi cuerpo, como dice Pablo, es templo del Espíritu Santo. ¿Qué tienen de común la luz y la oscuridad? Absolutamente nada. La Biblia dice que podrán andar dos juntos si antes no se ponen de acuerdo. ¿Será que Dios quiere caminar conmigo? Lo hemos venido hablando en las últimas semanas. Yo quiero que Dios camine conmigo, pero tengo que aprender a ponerme de acuerdo con la palabra de Dios. Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios espera. Para que yo pueda dar fruto, tengo que aprender a obedecer. El fruto espiritual viene de eso. Todos deberíamos en una época tan complicada tener discípulos. Si hay un tiempo que Dios ha preparado para poder sembrar la palabra, es este. Estaba leyendo un artículo de un especialista en antropología, comportamiento humano, y él decía, este es el tiempo en donde la gente está buscando a un ser superior, nosotros buscamos a Dios. Es el tiempo de la religión, decía él. Yo pienso que es el tiempo de establecer una relación con Dios. Pero es el momento, el corazón de la gente está angustiado, está necesitado, la gente está buscando una respuesta. Y es el momento de sembrar. La Biblia dice que la palabra de Dios nunca volverá vacía. Pero muchos estamos sentados, ¿qué? Esperando que otro lo haga, que otro sea el que comparta. Se nos olvida el mandato que nos dejó el Señor. En Mateo 28 y 19 al 20 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Queremos que otro lo haga, que el pastor lo haga, que el líder lo haga, pero yo no. Y este es un tiempo para eso. ¿Sabe qué decía este estudio? Que en 2 años la gente ya no va a querer de Dios, sino va a querer vivir el libertinaje que el mundo le va a ofrecer. ¿Vamos a esperar a eso o vamos a empezar a hacer la obra ahora para dar mucho fruto para la gloria de Dios? Porque el que da fruto le da gloria ¿a quién? Al Padre. Nuestro fruto debe ser ¿qué? Abundante, duradero y bueno, espiritualmente hablando. ¿En qué más debemos dar fruto? Fruto familiar.
Lógico, en mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mis hijos, con mi esposa, yo debo dar fruto. Deuteronomio 6, 5 al 9 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. ¿Quién tiene la responsabilidad de evangelizar su casa? Primera de Timoteo 3:4 dice, el que aspira al líder debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos le obedezcan, lo respeten y le obedezcan. Queremos que la iglesia lo haga, que Manantial Kids los domingos entonces sea el que le hable de Dios a mis hijos, pero yo no le hablo nunca, no oro con ellos nunca, nunca les enseño la palabra. ¿Cómo se van a convertir ellos? ¿Cuándo van a tener un encuentro con Jesús? Y la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Los que tienen hijos en el colegio, entonces quieren que el colegio, en el colegio de la iglesia, el colegio cristiano, en un colegio cristiano, quieren que el colegio haga la tarea. El colegio es el complemento. Pero la responsabilidad es mía y yo debo dar fruto, ¿qué? Familiar. Pero no solamente fruto familiar, hay otro fruto, se llama el fruto de los dones y de los talentos que Dios nos ha dado. Romanos 12:6 dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Y cuando yo leo este pasaje me hago la pregunta para los que están en el colegio. ¿Quiénes deberían ser los mejores alumnos del colegio? Silencio. En la universidad entonces, ¿quiénes deberían ser los mejores estudiantes? Levante la mano. ¿Y usted que está en la universidad? ¿Quiénes están en la universidad? Ustedes deberían ser los mejorcitos. No quieren ni decir nada. ¿Cuántos trabajan entonces? A ver si por lo menos. ¿Qué debería decir el jefe? Hermano, nunca se vaya de esta compañía. El día que yo me vaya para otra empresa, usted se va conmigo. ¿Sí? Eso deberían decir, pero a veces dicen, menos mal me voy de esta empresa porque qué encarte, qué encarte. ¿Sí o no? Pero atención a lo que le quiero decir. El fruto debe ser equilibrado. ¿Qué significa? Que yo debo dar fruto espiritual, que yo debo dar fruto en mis dones, que yo debo dar fruto familiar, que debo dar fruto en mi carácter. Tenía un compañero en mi trabajo, el tipo era brillante, genio. Había un problema en alguna de las, digamos, de las locaciones en otras partes del mundo y había que hacer una investigación profunda. A él lo enviaban. El tipo era una cosa, las presentaciones que hacía, yo decía, ¿cómo hace? O sea, no, una cosa, pero como persona, él llegaba al casino, al lugar donde nosotros almorzábamos, que habíamos 1000 personas almorzando al tiempo y el tipo almorzaba solo en una mesa. Nadie quería compartir con él. No había fruto en su carácter, era tosco, peleonero, conflictivo, problemático, todo lo que usted se imagine, por eso almorzaba solo. Se había separado de su esposa, los hijos no querían vivir con él, no daba fruto equilibrado. Diga conmigo, mi fruto tiene que ser equilibrado. ¿Quién prueba el fruto? La gente. La gente dice, uy, uva agria. ¿Alguna vez le ha tocado así? ¿Qué producen las frutas ácidas? Dentera. Mira el de al lado, diga, ¿le producen qué? Dentera. A uno le queda eso ahí, esa sensación horrible, incómoda. Así hay gente que es incómoda. Entonces nosotros somos llamados a producir fruto equilibrado. Ahora la pregunta final es ¿cómo dar buen fruto o un fruto abundante, duradero y bueno? ¿Cómo ser esa persona que va a dar fruto abundante, duradero y bueno? 5 cosas. Número 1, necesitas abundante agua, pero buena agua, una buena fuente de agua. Salmo 1:3 dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Quién será el agua? Jesús lo dijo, ¿no? En Juan 4. El que bebe de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa fuente de agua se llama el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos. Por eso la palabra de Dios a través de Pablo dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Sean llenos ¿de qué?
del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu. El Espíritu Santo es el que va a producir fruto en nosotros. Piense por un momento en Pedro. Jesús, lleno del Espíritu Santo, va ahora, baja y lo escoge. Porque así fue como sucedió. Jesús fue oró y el Señor le dijo, el Padre le dijo, este. Y él bajó y escogió a Pedro y le dijo, tú vas a ser pescador de hombres. Pero mientras Pedro no tuvo al Espíritu Santo, Pedro era una montaña rusa. Un día le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, y luego le dijo que no podía cumplir el propósito, y Jesús le tuvo que decir, aléjate de mí, Satanás. Luego lo negó 3 veces. Luego echó para atrás y ya no quería ser discípulo, apóstol, y entonces regresó otra vez allá a la barca y tuvo que Jesús ir a sacarlo. Le dijo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Acuérdate del llamado que yo te hice. Solo cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, empezó a producir fruto, ¿cierto? Estamos en Hechos 1:8 y entonces que vendrá el Espíritu Santo con poder. Luego estamos en Hechos 2 y están en el aposento alto y viene el Espíritu Santo, lo bautiza. Baja Pedro y bajan todos los que estaban ahí en el aposento alto, están hablando en lengua, la gente dice, están borrachos. Y él dice, un momento. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica. Y en esa predicación, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. El que había negado, el que era un vaivén, el que era una montaña rusa, lleno del agua de Dios, lleno del fuego de Dios, lleno del poder de Dios, dio fruto en una sola 3,000. Y luego 2 capitulitos más adelante, en otra predicación así sencilla, nada elocuente, nada elaborada, ¿cuántos se convirtieron? 5,000. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que la fuente de agua era el Espíritu Santo. Que no se te olvide. Necesitamos la fuente de agua, que es el Espíritu Santo. Lo segundo, buena tierra. Si la semilla cae en una mala tierra, nunca dará fruto. Y esa semilla es el corazón. Eso está en la parábola del sembrador. Jesús nos dice, la tierra es el corazón. Y te quiero dar 3 elementos esenciales de un buen corazón. Un buen corazón necesita docilidad. Tú y yo tenemos que orar para que el corazón se vuelva dócil. Docilidad significa que es fácil de educar. Docilidad significa que hace con agrado lo que se le manda a hacer. Yo tengo que orar para que mi corazón aprenda a ser ¿qué? Dócil. Levante la mano y dígale, Dios, haz mi corazón dócil. Que me deje enseñar por ti. ¿Sabe por qué no damos más fruto? Porque somos tercos, obstinados, llevados de nuestro propio parecer. Nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Pero la Biblia dice que la semilla que no se entierra y muere nunca dará fruto. Yo tengo que morir. Lo segundo, para un buen corazón es la disposición. Tengo que estar preparado, listo. Yo quiero, yo anhelo, yo deseo. Háblame. Y lo tercero, meditación. La meditación es usar la mente para pensar intensamente en un tema específico relacionado con la palabra de Dios. Cuando uno lee el Salmo 1 dice, bienaventurados los que no se juntan con los malos. Bienaventurados los que no andan en el camino o que no se juntan con pecadores ni con los burladores, sino que meditan en la ley del Señor de día y de noche. Luego dice, serán. Mire la forma como el salmista lo va explicando. Y nos dice, el que medita en la palabra de Dios será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces la meditación es muy importante. En el Salmo 16 dice que mientras está la noche, Dios me está ¿qué? Enseñando. Yo le hago una pregunta o nos hacemos todos una pregunta. ¿Dios te enseña en la noche? En medio de tus sueños Dios te está enseñando, porque tú duermes, pero tu espíritu no. Tu espíritu está atento a todo lo que sucede, a todo lo que pasa. El cuerpo se duerme. Y a veces la mente descansa y reposa cuando te logras desconectar. Pero tu espíritu está atento ¿a qué? A lo que Dios está enseñando. O a lo que tú viste. ¿Qué fue lo último que viste? El programa de Netflix. Entonces Dios te está hablando ahí de Lupin. ¿Cómo robar? Lo tercero, quita ramas infructuosas de tu vida. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa quitar las ramas infructuosas? Pues Jesús dijo algo en Lucas o en los evangelios en general. Dijo, el que quiere hacerse mi discípulo tiene que aprender a negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y seguirme. Las ramas infructuosas son todas esas cosas de nuestra vida que nos impiden dar más fruto. Morir al viejo hombre.
Mientras pensaba en esto, me acordé de una persona que estuvo con nosotros al comienzo de la iglesia. Y era una persona que tenía un ministerio juvenil tremendo. Parecía miel. Yo creo que él llegaba y los jóvenes... Y yo decía, wow, tremendo potencial que tiene. Pero él no fue capaz de quitar una rama infructuosa. ¿Cuál era su rama? La rama era vivir de lo social. A él le encantaba estar en reuniones sociales. Entonces vivía mucho de eso, del que dicen, de la reunión, la fiesta aquí, la fiesta allá. Y cuando el Señor lo confrontó con eso, él no fue capaz de quitar la rama. Él dijo, yo puedo sacrificar muchas cosas, pero mis reuniones nunca. El fruto se perdió, porque la rama que no lleva fruto es cortada y echada ¿a dónde? Al fuego. Se perdió eso. Se perdió ese regalo maravilloso de Dios en su vida. Entonces, ojo, necesitamos morir. Lo cuarto, la poda. Recortar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el árbol está creciendo, también a la rama le salen ramitas. Y esas pequeñas ramitas le quitan sábila. Y al no tener toda la sábila no puede fortalecer que es su fruto. Entonces un buen jardinero lo que hace es cortar ¿qué? Esas ramitas. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos quita los brotes pequeños del viejo hombre. Entonces se nos sale por ahí el viejo hombre y Dios dice, bueno, venga, vamos a podarlo. Y la poda duele. Si la planta pudiera hablar, créame que lloraría, gritaría de dolor. Así como cuando nosotros pasamos por pruebas y dificultades, lloramos. Entonces hay que aceptar la poda. Y finalmente, en quinto lugar, hay que aprender a permanecer en Jesús. Me encanta lo que dice Hebreos hoy. Dice, mantente firme con el Señor, pase lo que pase. Si algo ha desnudado la pandemia es que hay gente que no estaba fiel con el Señor. Es que Dios no me está dando lo que yo quiero, ya Dios no me sirve, tengo que buscar otra cosa, tengo que buscar a otra fuente. ¿Qué pasaría en tu vida si hoy Dios te dice, no te voy a dar lo que me estás pidiendo? ¿Alguna vez has pensado eso? Si Dios te dice, no te voy a dar lo que tú me pides, ¿me seguirías amando? Muchos diríamos, no me sirve. Porque estamos en una época en donde yo voy a donde me ofrecen lo que quieren, lo que quiero. Si no me dan lo que quiero, no voy. Pero Dios no está pensando en la temporalidad. Dios está pensando en un fruto que debe ser verdadero, abundante, duradero, bueno. Un fruto que te afecte a ti y a tu familia, que sea de bendición. ¿Cómo debe ser nuestro fruto entonces? Abundante, duradero, bueno. ¿Qué necesitamos? Estar plantado junto a corrientes de agua viva. Necesitamos un corazón que sea buena tierra. Necesitamos quitar las ramas que no están llevando fruto. Tenemos que dejarnos podar y permanecer fieles a Dios. Los que perseveran alcanzarán el galardón. Amén. Entonces quiero invitar a aquellos que quieren dar fruto en sus vidas a que se pongan de pie y me acompañen a orar un momento. Y vamos a empezar con la pregunta o con la parte de la imaginación. Vamos a cerrar todos los ojos un momento. Igual a los que están en los salones y en la casa. Les voy a pedir que por un momento cierren los ojos. Si hoy pudieras ser una naranja, permite que el Espíritu Santo te lo muestre a través de este ejemplo sencillo. Si hoy fueras una naranja, ¿cómo sería tu jugo? Tal vez la naranja por fuera está bonita, aparenta tener un jugo abundante, duradero, bueno por dentro. Pero ahora vemos cómo el Señor parte la naranja y por el fruto
vemos que no es así. Si esa es su condición, si usted siente que el fruto no es tan bueno como el Señor espera, simplemente levante su mano y dígale: te pido perdón en esta mañana. Porque tal vez estoy dando fruto en el trabajo o fruto con los dones, pero no hay fruto espiritual. No hay fruto familiar. No hay fruto de carácter. Y la Biblia dice que el que da mucho fruto verdaderamente es discípulo del Señor. Perdónanos. Porque a esta hora deberíamos estar enseñando, predicando tu palabra, pero seguimos en los rudimentos básicos. Perdona nuestra torpeza espiritual, porque seguimos luchando con cosas del mundo, cuando eso ya debería estar claro. Perdónanos, porque no somos testimonio en nuestras casas, porque no sabemos gobernar la casa, porque en nuestra casa nosotros no hemos enseñado el respeto. No hay gobierno de Dios. Perdónanos, porque somos negligentes con los dones que tú nos has dado, porque todo lo hacemos con mediocridad. Perdónanos. Perdónanos porque estamos reservando las semillas en vez de esparcirlas. Queremos ser como Juan y Pedro, que llenos del Espíritu Santo le dijeron a ese hombre: de lo que tenemos, te damos. Ellos cumplieron la ordenanza. Vayan y hagan discípulos. Prediquen en las naciones. Perdónanos porque queremos que otro lo haga, no nosotros. Señor, hoy aceptamos nuestra necesidad de ti. Necesitamos el agua verdadera, el agua buena. Oramos en esta mañana por nuestro corazón. Renunciamos a ese corazón duro, indiferente. Tu palabra dice que cuando el Espíritu Santo está, el corazón ya no necesita ni siquiera que le enseñen, porque el corazón entiende la palabra. Enséñanos. Por eso oramos por un corazón dócil. Y yo le animo a que ponga su mano en su corazón y le pida a Dios de verdad un corazón dócil, enseñable, fácil para enseñar. Que tenga un corazón dispuesto para buscar la palabra de Dios. Que tenga un corazón que ame meditar en la ley del Señor de día y de noche. Que reflexione, aún en medio del sueño, en medio de la noche, que mi espíritu se deje enseñar, aprenda. Oramos hoy por toda rama infructuosa que haya en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cortarla y a echarla al fuego. Necesitamos morir al viejo hombre en el nombre de Jesús. Esa semilla tiene que morir. Yo renuncio a seguir amando al mundo. Escojo amarte a ti, Dios. Y hoy renunciamos a la independencia, a creer que podemos solos. Proclamamos lo que dice la palabra de Dios. Él es la vid y yo soy una rama. Y me declaro en completa sujeción y obediencia a ti. Quiero permanecer fiel, a pesar de la dificultad o de lo que suceda. Dile: Señor, yo quiero ser fiel. En tiempos de infidelidad y de lealtad, yo quiero ser fiel y leal. En el nombre de Jesús.